el proyecto Andalucía Profundiza, que somos del Colegio Príncipe de Asturias. Y bueno, empecemos. ¿A qué se debe su pasión por los caracoles? Pues la verdad es que me gustaría decir que desde chico me gustaban los caracoles, pero sería mentira. Fue un poco una casualidad. Empecé a estudiarlo como pude haber estudiado cualquier otro animal. Resulta que había un congreso en Sevilla que era sobre moluscos, sobre caracoles. Y me gustó mucho y empecé a estudiarlos y cada vez que estudiaba más me interesaban. Y así llevo ya 20 años. Y aparte de los caracoles, ¿te gustaría estudiar otra especie? Sí, cualquier animal. Soy zoólogo, estudio animales, ¿no? Entonces cualquier animal son interesantes. De hecho, he estudiado otros animales. Por ejemplo, recuerdo haber participado en un cultivo de langostino, en acuicultura. Y dentro de eso, pues un pequeño animal rotífero, es un animal un poquito raro, que servía de alimento a los langostinos más chicos. Pero bueno, ese es un ejemplo. Camarones también he estudiado, sobre todo insectos también he hecho. Normalmente animales invertebrados, no como otros muchos que les gustan aves, mamíferos y tal, que también me gustan, pero yo me dedico más a invertebrados. Pero bueno, normalmente en la universidad te especializas en una línea y te das cuenta de que hay tanto que aprender que no te queda tiempo para otros. Su pasión por los caracoles, ¿a cuántos sitios le ha llevado a viajar? Pues mucho más de los que yo hubiera imaginado. Recientemente he estado en Ecuador 6 meses haciendo un proyecto y era todo sobre caracoles. Yo he estado en torno a 40 países del mundo y de los cuales más de la mitad han sido por cuestiones de congresos o proyectos, o sea que mucho más de los que nunca había pensado. Paso a paso, ¿a qué se dedica su empresa? Pues la empresa tiene varios objetivos. La empresa tiene objetivos de helicicultura, cría de caracoles, tiene objetivos medioambientales e incluso la S del IG+, la última, es de salud. O sea, tenemos unos objetivos amplios. Pero somos una empresa muy joven, en los 2 años y pico que llevamos, nos hemos centrado fundamentalmente en helicicultura, en cría de caracoles. Y ahora, dentro de eso, trabajamos en una vertiente de conservación, es decir, especies que están amenazadas, que requieren su cría para poder reforzar poblaciones, y la vertiente de comercialización, porque como empresa que es, también nos interesa esa línea, ¿no? Y luego más adelante ya veremos a ver qué otras opciones se nos pueden abrir. Incluso trabajamos con un género que es Iberus, pero podemos trabajar con otras especies de caracoles también, con la técnica, con la infraestructura, con lo que nos inventemos, en fin, algo ya os he comentado antes. ¿Qué función desempeña en ella? Bueno, yo soy uno de los socios, de los 3 socios, bueno, 4, porque mi mujer y yo formamos uno, de los socios que formamos. Antonio y Ángel fueron mis alumnos y ellos empezaron a trabajar con caracoles conmigo. Hicimos diversos proyectos para la Consejería de Medio Ambiente. Primero empezaron como becarios, luego ya fueron contratados por ECMASA, últimamente por la Agencia del Medio Ambiente, y hoy en día pues formamos la empresa y somos 3 socios. Ellos son socios trabajadores, ellos cobran de la empresa. Yo no cobro de la empresa. Yo hasta ahora he participado en proyectos con la empresa, he tenido algún ingreso por esa vía, pero eso ya se ha terminado. Entonces, digamos que yo soy un poco asesor científico, coordinación con autoridades o distintos organismos, búsqueda también de ayudas, financiación, asistencia a congresos, en fin, es un poco mi labor. Quien lleva el día a día es Antonio, que habéis conocido, y Ángel. Y luego pues personas que están trabajando como Paula y como Abel, que ahora están contratados en prácticas. ¿Qué necesitáis para cuidar caracoles? Paciencia.
Bueno, necesitamos para el hecho de cuidarlos, pues la verdad es que bastante paciencia, conocerlos bien, ver que no enfermen es lo más importante ahora, ver que están reaccionando bien, ver que están comiendo. La verdad es que si la empresa va bien y vamos consiguiendo que las cosas marchen por como están previstas, el cuidar los caracoles forma parte del trabajo, ¿no? Entonces necesitamos ganas, ilusiones y paciencia, como he dicho antes. ¿Cómo fue el proceso de creación de la empresa? Pues bastante más latosa de lo que nos habían dicho. Habían contado que en Andalucía y en España se constituía una empresa en una semana. Fue aprender de cosas que no sabíamos, porque somos biólogos los cuatro, ¿no? Yo y mi mujer. Jamás ninguno había tenido una empresa, por lo tanto todo era nuevo. Conocer quién nos podía ayudar. Existe la OTRI, que es de la universidad, quien nos fue explicando como los pasos que podíamos dar. Nos hicimos una empresa de base tecnológica de la propia Universidad de Sevilla. Los CADES, la nave que hemos estado está cedida por un CADE. Los CADES son organismos de una de las consejerías de la Junta de Andalucía. Con ese asesoramiento y repartiéndonos funciones, pues nos fuimos enterando un poco, por ejemplo, qué tipo de empresa íbamos a formar, si era sociedad limitada laboral, anónima, no sé, cuál era más ventajosa, cuál no. O sea que fuimos muy poco a poco metiéndonos en un mundo que no conocíamos, ¿no? Y bueno, pues hay que tener muchas ganas también para hacerlo y ser un poquito valiente, un poquito emprendedor, innovador. Son cuestiones que hoy en día se nos está pidiendo desde diversos foros y que muchos países están intentando desarrollar, porque el futuro seguro que de España va por ser innovadores. Si tienes una idea, lánzate a hacerla, busca cómo, y si falla, has aprendido a que ese no era el camino, pero puedes seguir por otro. Lo peor que puede pasar es fallar y volver a empezar otro. ¿Con qué medios contasteis para arrancarla? Pues tuvimos la suerte de que estábamos trabajando para la Consejería de Medio Ambiente. Hemos hecho 5 proyectos para la Consejería de Medio Ambiente. El último es el actual. Entonces tuvimos la suerte de que con ese proyecto teníamos un primer cliente, que para el lanzamiento de la empresa nos vino fundamental. Tuvimos que poner una primera pequeña cantidad de dinero los distintos socios, pero teníamos un contrato asegurado. Por temas y cuestiones de la crisis, ese contrato empezó tarde, la consejería no pagaba al principio, entonces tuvimos que poner más dinero. Y bueno, por fin con el tiempo, bueno, lo que ha pasado al resto de españoles, se fue poco a poco calmando y a cuentagotas volviendo a su sitio. Arrastramos un año de retraso por culpa de eso, pero bien, hemos podido seguir avanzando, aquí estamos. Y ahora además hemos conseguido una ayuda de un centro, se llama ENISA, Empresa Nacional de Innovación a nivel de ministerio, que nos ha dado un préstamo que luego tenemos que devolver, pero es un empuje para tener asegurado los próximos 3 años. Y con eso ya tenemos que ser autosuficientes. Si no lo consiguiéramos por alguna razón, pues entonces tendríamos que cambiar, o empezar de otra manera, o lo que fuera. Pero vamos a conseguirlo, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos que os planteasteis al principio? ¿Los habéis conseguido? Ya te digo que llevamos un año de retraso y algunos de los objetivos hemos conseguido, pero los principales todavía no. El objetivo principal es comercializar, producir caracoles para su posterior venta, y eso todavía no lo hemos hecho. Sí que hemos ido pasando etapas, ¿no? Porque es un caracol que no es fácil de criar, no encuentras nada en los libros. Todo se basa en nuestro estudio en el campo que hemos hecho durante 4 o 5 años, en otros 2 años que hicimos de estudio en laboratorio y en lo que llevamos ahora en la nave y en el umbral. O sea que son caminos totalmente novedosos y por tanto es lógico que vayamos un poquito más lentos y además en algunos casos sin culpa nuestra, ¿no?
¿qué consejo le daría a un emprendedor que comienza? Que se lo pensara bien, que valorara bien dónde se va a meter, porque una vez que te metes en una historia de estas, es para trabajar y para invertir mucho tiempo. Y una vez que ya valore todo y lo piense, que lo haga sin ninguna duda y con toda la ilusión del mundo y con las ganas de triunfar. Ya te he dicho antes que lo peor que puede pasar es que no salga bien y empieces otro. Un resultado negativo no es perder el tiempo, es saber que por ahí no es, sino que es por otro camino. Y luego empezar otra idea. O sea, sobre todo, tener mucha ilusión, hacerlo de forma sensata, reunir toda la información previa, saber dónde te vas a meter. Y una vez que tengas todo eso, pues para adelante. ¿Cuál es la situación en España de este sector? Pues es un sector que está en sus inicios, existen granjas de cría de caracoles, sobre todo en la mitad norte, aunque también hay en Andalucía, pero es un sector dentro de la agropecuaria, podríamos llamar, sector primario, un sector muy en sus inicios. Ten en cuenta que se cría una única especie, en líneas generales, que es Elis aspersa, que es la especie que más se ha criado en el mundo, y aún así todavía hay problemas con esa especie. Por lo tanto, todavía es un sector relativamente incipiente, como industria productora de caracoles. La cría de caracoles es muy antigua, los romanos ya criaban caracoles, se inventaban las formas de generar un ambiente húmedo, etc. Pero la cría moderna, la piscicultura moderna, tiene 30, 40 años y por tanto, si lo comparas con la cría de otros muchos animales, es nada. Todavía hay que dar muchos pasos. ¿Quiénes o de qué tipos son sus clientes? Bueno, ahora mismo, como te he explicado, nuestro primer cliente ha sido la Administración Ambiental, la Consejería de Medio Ambiente, por el hecho de criar la chapa, que es un animal amenazado. Pero nuestros clientes objetivo para lo que es la lisicultura serán las personas que les guste consumir caracoles. Y ahí no nos ponemos barreras. Quizá empecemos por Andalucía Oriental, que es donde más arraigo y más interés puede tener un serrano, por ejemplo, pero tenemos Madrid, tenemos el este de la península ibérica y sobre todo tenemos un gran mercado en Francia, un país muy consumidor de caracoles. Entonces, el serrano, por ejemplo, responde a las características que los consumidores franceses le exigen a los caracoles. Entonces, en un momento dado queremos internacionalizar nuestra empresa y no descartamos siquiera, por ejemplo, el mercado chino. Creemos que puede tener muchas salidas allí también. Pero bueno, eso todavía nos queda. Si quisiéramos montar una empresa parecida a la vuestra, ¿sería sencillo? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, si me lo preguntas tú con tu edad sería muy complicado. Ya, imagínese que tengo pues... Sí, ¿cómo se 20, eso? 30 años, Sí. venga. Y, hombre, a ver, sencillo no es porque necesita unos conocimientos previos, ¿no? Que a nosotros nos ha costado. Desde que yo empecé a estudiar los caracoles por primera vez hasta ahora han pasado casi 20 años. Eso no quiere decir que todos esos años necesites para criar caracoles, pero sí que necesitas un periodo de preparación. Además de lo que hemos dicho antes, de ganas, interés y tal, se necesita conocer a los animales. Y lo que sí que tendrías que todo aquello que nosotros hemos hecho por experimentación, tendríais que experimentarlo vosotros al principio. Pero, en fin, con ganas y unos poquitos de medios, no es sencillo, pero sí se puede hacer, claro que sí. ¿Qué le parece que estemos estudiando los caracoles en nuestro colegio con nuestra edad? Antes de responderte, se me ha quedado algo que decirte Sí. respecto al anterior. También aconsejaría que os dejarais asesorar por gente que ya lleva un tiempo, ¿no? Que buscaréis ese asesoramiento, además de algún que otro libro y tal. Contactar con la gente que ya lleva un tiempo haciendo. No es fácil porque, a ver, si tú vas a hablar con una empresa que cría caracoles, tú le vas y le dices, oye, enséñame a criar caracoles, que yo voy a montar otra, te vas a convertir en un competidor.
Entonces eso no es sencillo, pero es como montar cualquier otro negocio. Siempre hay competencia, hay que buscarse también las mañas y las ganas y saber por dónde empezar. Y que me parece que estéis estudiando los caracoles, me parece una idea magnífica, atractiva, porque además muchas personas conocen los caracoles. ¿Sabes? Tú le preguntas a niños grandes, sí, el animalito que lleva a la casa a cuestas, sí. Pero en realidad muy pocas personas saben realmente qué es lo que ofrecen los caracoles. Y habéis visto a lo largo del día de hoy que son ejemplos pues, que te sirven pues, para conservar la naturaleza, que son animales importantes en el medio natural, que además se consumen, que puede servir para montar una empresa, que puede servir como educación ambiental, como herramienta para transmitir valores naturales. Son animales que reúnen muchos aspectos en sí, y el hecho que además sean conocidos es una enorme ventaja. Si tú vas por la calle y le vas a decir a una persona, mire usted, le voy a enseñar lo que es un misidáceo, que es un crustáceo raro, la persona te va a mirar así como raro. Tú dices, le voy a hablar de caracoles, que son nuestros amigos y que es otro tema. Entonces, para mí fue una suerte. Entonces, espero que para vosotros sea otra suerte, en este caso a nivel de los conocimientos que hayáis recibido. ¿Tiene algo más que decir y que no le hayamos preguntado para nosotros los principiantes en esto que tenemos interés? Nada, decir que eso, que mucha ilusión y que para adelante y que si verdaderamente os gusta, como cualquier cosa en la vida, pues que vayáis para adelante y sobre todo, con la edad que tenéis, sacarle el máximo provecho, meterlo en la cabeza y no lo olvidéis. Y a partir de ahí lo vais a unir con otras cosas y todo os va a servir para algún día saber qué camino tomar. A lo mejor no es criar caracoles, pero a lo mejor lo que habéis aprendido hoy os sirve para cualquier otra línea, ¿no? Parecida, ¿no? Entonces, integrarlo y nada, comentarlo, contarlo y disfrutarlo. Bueno, pues un honor. Encantado. También para mí, muchas gracias.